Hermanos, hemos llegado al final de la carta de Gálatas y especialmente aquí que Dios nos revela es una carta de gracia, porque nos habla de la gracia de Dios. Algo que me hizo mucho pensar en estas declaraciones finales es que lo que está haciendo Pablo es recopilar algunas de las cosas que él ha hablado, pero está dándole un propósito, está dándole un sentido. Está hablando, hermano, de lo que es importante, de quiere recordar lo que es importante. Así como un papá que con la mamá tienen que salir de la casa y de repente dicen a sus hijos, no sé, recuerden poner la mesa, recuerden descongelar el pollo, recuerden tender la ropa, cualquier tipo de actividad. Y se recuerden que los amamos y se van. Quieren que antes de quizás tener un tiempo de separación, porque ellos tienen alguna actividad o algo, quiere que recuerden lo que es importante, que sepan, que no lo olviden, que lo tengan ahí listo y fresco para hacerlo. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos, desde el 6 hasta el final de Gálatas capítulo 6, lo que está tratando de hacer, hermano, es que los Gálatas, luego de una gran carta donde habló muchos temas, no olviden lo que es importante, sino más bien que perseveren en aquello. Lo primero, hermano, que yo quiero que ustedes vean conmigo, está entre los versículos 6 al 10. Mire, hermano, ve ahí en Gálatas 6, el versículo 6 en adelante. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, este es un tremendo pasaje. De hecho, yo creo que la mayor parte del pasaje va a estar en estos versículos. Pero en estos últimos capítulos 4, 5 y 6, el apóstol Pablo, hermano, habló mucho del contraste que existe entre la carne y el espíritu. La carne como una naturaleza humana pecaminosa que aún tenemos y el Espíritu Santo, la nueva naturaleza que ahora tenemos, que están opuestas, enemistadas una con la otra. Pero nos está hablando ahora, hermano, de sembrar para el Espíritu. Está hablando de lo mismo. Pablo nos está presentando otro tema, otra cosa. La verdad, hermano, el apóstol hasta ahora ha hablado de cómo el Espíritu y la carne se oponen como un estilo de vida. Nos habla de cuáles son los frutos del Espíritu y nos habla también de cuáles son las obras de la carne. Tenemos un contraste de cómo es el estilo de vida carnal y el estilo de vida espiritual. Pero ahora, hermano, el apóstol Pablo nos va a mostrar que si nosotros sembramos para el espíritu o sembramos para la carne, no solo vamos a tener un estilo de vida opuesto, sino más bien vamos a tener resultados y consecuencias distintas. Porque un cristiano, hermano, debería desear vivir según la carne si a la larga lo que vamos a hacer, vamos a cosechar. Lo que estamos sembrando, vamos a cosechar. Por eso, hermano, lo que quiero que vea aquí en este pasaje es que Pablo está hablando de una verdad que es inflexible. Dios se encarga y se encargará de mantener, por decirlo de una forma, un balance perfecto a esta verdad, el cual es que si una persona se deja dominar por su lado carnal, acabará por esperar más problemas, más complicaciones, resultados carnales. Pero si una persona se dedica a sembrar para el espíritu, va a ver los resultados espirituales en su vida. Si se mantiene caminando por la senda de Dios y obrando para Dios, Dios lo va a recompensar al final de sus días. La ley de la siembra y la cosecha, hermano, viene a recordarnos algo. Y eso es lo siguiente. Y es, hermano, que Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados cuando ponemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Dice el Señor que aquellos que van con un corazón contrito y humillado se acercan a Él no se les echa fuera. Dios no solo puede y perdona nuestros pecados, sino que también Él desea perdonarlos y se goza en perdonar nuestros pecados. Pero debemos saber que existe algo y que hay pecados, hermano, en nuestra vida que producirán ciertas consecuencias. Que Dios
providencialmente permitirá que ocurran en nuestra vida. Por ejemplo, hermano, si una persona peca contra su cuerpo, tarde o temprano va a pagar con una salud quebrada. Si una persona, hermano, ofende a sus seres queridos, peca contra ellos, tarde o temprano les va a destrozar su corazón. Y aunque Dios pueda perdonarnos, hermano, la actitud de una persona arrepentida es tratar de retribuir el daño, porque el daño aún existe. Así lo dijo el Señor a Zaqueo, un hombre, hermano, que cuando pidió perdón por sus pecados y escuchó el mensaje de Dios, lo que hizo, hermano, fue ir a devolver lo que había robado. Pero hay una ley en que nosotros debemos saber, como la ley de la gravedad, etc. Esta ley, hermano, es la siembra y la cosecha. Nos debe recordar a nosotros como creyentes que no debemos tomar a la ligera el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios, hermano, es precioso, pero no va a anular algunas de las consecuencias naturales que vamos a ver nosotros en nuestra vida. Porque, hermano, a veces nosotros decimos, pero ¿cómo acaso Dios no es Dios de amor? Por supuesto, hermano. Dios es un Dios de amor, Dios es bueno y nos quiere cambiar el destino eterno. Quiere que nosotros vayamos a su presencia, seamos sus hijos, hermano. Porque bien como se dijo, hermano, y leyendo el Salmo 7, toda persona que peca impíamente es una persona que ha sembrado para la carne y va a cosechar las consecuencias de sembrar para su carne. Una persona que vive su vida sembrando para su carne, para sí mismo, un día va a darse cuenta de lo necio que fue y de las consecuencias que vivió y vivirá. Sin embargo, hermanos, sembrar para el Espíritu es poner nuestra mente en Dios, es dejar que Él obre en mí. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero lo que trata de hacer también el apóstol es hablarles de la generosidad. Dese cuenta que en el versículo 10 habla de ser bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Vamos a ver eso, el versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien. Pero el versículo 6, hermano, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y lo que está hablando acá, hermano, es que la Escritura nos dice que aquel que es enseñado por la palabra debe hacer parte de buena obra al que le está enseñando. Cristo habló de esto diciendo: el obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo habló en otra oportunidad diciendo lo mismo, y que no debemos poner bozal al buey que trilla. Pero la instrucción, hermano, del apóstol Pablo no es solamente para que nosotros sepamos y hagamos cumplir un bien, que es cuidar de la vida espiritual o la vida económica, la vida, el sostenimiento, las necesidades materiales de aquel que está enseñando, sea un pastor, pastores, maestros, etc. No está hablando de eso, sino que para el dador hay una bendición mayor, porque está sembrando para lo eterno. Lo enfoca, hermano, de una manera celestial. La aplicación de este principio, de hecho, hermano, de sembrar y cosechar, a pesar de que el versículo 6 inicia en este pasaje, es mucho más, hermano. Es mucho más que lo económico solamente. Tiene mucho que ver, porque así parte hablándolo, pero no es solo eso, hermano. Significa nuestra vida. Todo lo que hacemos será una inversión para la carne o una inversión para el espíritu, hermano. Todo lo que hacemos. Y usted a veces puede sacar cuentas de su día a día y darse cuenta, hermano, literalmente, que no está sembrando para el espíritu y que está sembrando para los deseos de su propia carne. Y usted va a cosechar lo que ha sembrado. A veces el creyente es un poco ingenuo. Cree que con el mínimo esfuerzo va a generar grandes resultados. Con lo mínimo me preocupo por mi familia. Con lo mínimo me preocupo en mi matrimonio. Con lo mínimo me preocupo en mis hijos. Con mi mínimo me preocupo en la iglesia. Con lo mínimo me preocupo de predicar el evangelio a otros y espero que Dios me dé grandes bendiciones. Pero, hermano, a la larga podemos cosechar y vamos a ver la cosecha de lo que estamos sembrando. Y esta puede ser pequeña o puede ser grande. Va a depender de cuánto sembremos. Ya entendiendo, hermano, el mandato, debemos saber que el creyente carnal solo piensa y siembra para sí mismo. El creyente que anda en el Espíritu, siembra en el Espíritu, va a tener una cosecha espiritual abundante para la eternidad y para esta vida también, hermano. Si entendemos este mandato, usted se va a dar cuenta de algo que aparece en el versículo 9. Bueno, en el versículo 7 primero, que Dios no puede ser burlado. ¿Sabe por qué nos dice esto inicialmente, hermano? Porque es Dios quien está viendo nuestra siembra.
Es Dios quien está viendo dónde estamos poniendo nuestro tiempo. No importa lo que podamos decir a las personas si es incorrecto, si parecemos hipócritas, porque Dios lo sabe, hermano. Dios sabe y Él va a saber si usted verdaderamente está sembrando para el Espíritu. No vale la pena parecer cristiano si no nos estamos comportando como cristianos en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso es tan importante esta frase. Pero en el versículo 9, Dios nos da una promesa. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque parece, hermano, que estar en los caminos de Dios, hacer el bien, puede producir cierto cansancio. Si no, no nos advertiría de eso, porque dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, a veces puede existir en nuestra vida un desmayo espiritual. Dios da una promesa, pero también da una advertencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los creyentes somos muy buenos para aprovecharnos de las promesas de Dios. A veces nosotros como creyentes sabemos que Dios va a perdonar nuestros pecados y por eso pecamos simplemente. A eso lo llama Judas el libertinaje. Y decimos, pero es que Dios ha prometido que me va a perdonar. Pero sí dice también que debemos cuidar nuestro andar. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. No está hablando de pérdida de salvación, está hablando de seriedad en nuestra salvación. Entonces, hermano, ¿qué sucede con esto? Es que nosotros debemos saber que si vamos a cosechar, no es decir, Señor, ¿dónde está mi gran cosecha? Porque, hermano, la cosecha, por más que sembremos, debe tener otros factores para darse, todo lo que sembremos. Y el Señor a su debido tiempo lo mostrará. Pero, hermano, ¿qué pasa? Que mucha gente empieza a sembrar para lo espiritual y entiende que su recompensa van a ser cosas terrenales. Señor, yo estaba sirviéndote. ¿Por qué permitiste que tuviera esta enfermedad? ¿Por qué permitiste, Señor, que pasara este problema en mi hogar? ¿Por qué permitiste, Señor, que pasara este problema en mi trabajo? Hermano, la escritura es clara. Y yo sé que usted está pensando en aquella persona que dice usted se esfuerza, es un buen creyente, pero no veo que coseche tanto como debería. Yo mismo sirvo y no me va del todo bien como yo quisiera. Entonces, hermano, cuando nos damos cuenta de esto, por eso el apóstol nos dice, y Dios nos dice la verdad, tranquilo, sigue sembrando, sigue en el camino y no te canses, no desmayes, porque a su tiempo vamos a cegar, vamos a cosechar. Dios está preparando grandes recompensas para ti, no las pierdas, no las pierdas de vista. Sigue pensando en que Dios va a recompensarte, de que Dios te va a dar una cosecha espiritual. Vamos a ver un ejemplo, hermano, en 1 Tesalónicas de lo que estamos hablando, hermano, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 3. Son unas cuantas páginas hacia adelante, hermano, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 3. Estamos en Gálatas, viene Efesios, Filipenses, Colosenses y luego de eso, 1 Tesalonicenses. Y ahí nos dice el pasaje en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor, pero nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, que no habla solamente de la obra, no habla solamente del trabajo, no habla solamente de la constancia, sino nos habla de algunas cosas que deben incluir nuestro trabajo y nuestra constancia. No es solamente decir, hermano, trabaje y trabaje y trabaje en la obra del Señor y quizás un día Dios le va a dar una cosecha. No, hermano, dice que en nuestro trabajo debe haber amor por el Señor. Porque si no hay amor, ¿sabe lo que va a pasar, hermano? Solo vamos a estar esperando recompensas. Solo vamos a estar esperando recompensas. Servimos, pero Señor, ya tú debes darme esto otro. Dice también, hermano, que debe haber trabajo de amor y antes de eso habla de obra de fe, porque debemos estar confiados, no solo esperando, porque va a hablar de la esperanza, sino que habla de fe, hermano, como mi estilo de vida, como lo que yo estoy viviendo, como mi entendimiento de quién es Dios. Mi trabajo, mi obra, es porque yo sé quién es al Dios al que yo estoy sirviendo. Y luego nos dice nuestra constancia en la esperanza. Especialmente Tesalónica es un libro que habla mucho de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor, hermano, no deja indiferente a nadie. Para los creyentes es de gran gozo y para los no creyentes, hermano, es el día del juicio final. Entonces, hermano, aquí nos habla de cuán fácil es para nosotros
aún en nuestro trabajo, hermano, que desmayemos, que nuestra motivación muera. En un momento, si usted quiere buscarlo después, anota ahí Malaquías 1:13, ¿sabe qué estaba diciendo el pueblo? Estaba diciendo, es en vano servir al Señor. ¿Para qué vamos a servirle? Y hermanos, venían hace unos años nomás atrás que el Señor los había traído de la cautividad a su propia nación. Y se atrevían a decir eso. Por eso, hermano, debemos seguir trabajando, seguir sembrando en lo espiritual, seguir sembrando una comunión diaria con Dios, seguir sembrando, hermano, obras para nuestro Dios, seguir sirviendo para su gloria. Pero hay algunas causas, hermano, que producen una fatiga, como así lo vemos también en nuestra vida. Por ejemplo, hermano, una causa para la fatiga espiritual, para el desmayo espiritual, es, hermano, la falta de oración. La falta de oración, hermano, es la vida espiritual, de hecho. O sea, la oración es la vida espiritual. Es, hermano, como la respiración en nuestra vida física. Usted deja de respirar, se desmaya. Deja de orar, hermano, y usted pronto se va a encontrar con esta fatiga, con este desmayo. Pero debe estar orando. De hecho, en Lucas 18:1 dice que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque literalmente, hermano, usted deja de orar y empieza a secarse en su vida espiritual. Empieza a perder, hermano, intensidad, pasión, amor, sentido, propósito, hermano. El que Dios solamente nos da si dejamos la oración. Para no desmayar, hermano, o naturalmente hablando, nosotros necesitamos alimentarnos. Y la palabra de Dios es el alimento espiritual, eso lo hemos visto muchos domingos. Si usted va a su trabajo, hermano, sin alimentarse, pronto se va a fatigar y se va a cansar. La promesa de Dios nos sostiene y debemos cosechar los frutos espirituales, hermano. Oración y alimento espiritual. Por lo tanto, hermano, en el versículo 10 tenemos algo conclusivo. No sé si es una palabra, quizás conclusivo, ¿verdad? Para concluir, dice el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, ¿sabe lo que nos dice aquí la palabra? No que los creyentes nos debemos apartar, nos debemos solamente pensar en la iglesia, sino que como prioridad está el hermano que tiene necesidad. Primeramente está el hermano que tiene necesidad. ¿Por qué razón? Porque, hermano, en aquellos años los creyentes eran los que más necesitaban, porque estaban siendo perseguidos por su fe. Habían iglesias donde los hermanos lo habían perdido todo, hermano, por seguir al Señor, por servir al Señor, por declarar que eran verdaderos creyentes y necesitaban la ayuda de otros hermanos que quizás lo estaban pasando mejor. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ver la importancia de cuidar la iglesia, de aquellos que están por servir al Señor, por dejar sus vidas por el Señor, quizás teniendo alguna necesidad. Pero vamos a llegar a otro punto, hermano. Vea conmigo los versículos 11 al 16. Lo primero, siembren para el espíritu, hermano. Las obras espirituales. Usted va a ver una cosecha espiritual si sigue orando, si sigue yendo a la iglesia, si sigue, hermano, buscando al Señor diariamente. Si sigue leyendo la palabra, hermano, si sigue sirviendo. Todo eso, hermano, va a tener un resultado, va a tener una cosecha algún día, cuando el Señor lo decida. Pero vea, hermano, lo que aparece aquí en el versículo 11 en adelante. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hermano, si hay algo importante que Dios quería darle a los Gálatas por medio de Pablo que recordaran, uno era que sigan sembrando para el espiritual tranquilo. Yo te voy a mostrar tu cosecha espiritual pronto. Pero una segunda cosa que él les trata de mostrar es lo importante de la cruz de Cristo. Pablo, hermano, describe que su forma de escritura, que él mismo estaba haciendo regularmente, esto es importante ya solo decirlo, porque Pablo regularmente tenía personas que escribían sus cartas. Silvano era uno de ellos, o Silas, que aparece de hecho en Tesalónica y algunas cartas. Pero aquí dice que él es quien está escribiendo. Dice, yo estoy escribiendo esto. Y estoy escribiendo con grandes letras, como si dijera, estoy escribiendo todo en mayúscula.
Como cuando usted quiere poner un mensaje y pone todo en mayúsculas porque así es como más importante. Una cosa así, hermano. Y lo que está diciendo es que quiere hacer hincapié en algo. Y eso es en un contraste nuevamente. En gente que estaba liderando con la carne, por la carne y para su propia carne, y como él estaba liderando por el Espíritu. Él dice que había gente, como dice el versículo 12, que querían que los gálatas se circuncidasen. Y obviamente eso no es algo que él quería. De hecho, esto estaba muy centrado en el hombre, era muy egoísta, y vamos a ver por qué. Hermano, es raro pensar en nuestros días de falsos maestros que querían que se circuncidaran un grupo en nuestro contexto. Pero hay que entrar ahí un poquito a la escritura. Había este grupo que mezclaba la ley con la gracia. Decía, Dios te salva, pero tú debes guardar la ley de Moisés. Y ese era como el juego, principalmente la circuncisión, que era la primera marca que tenía un judío, porque lo hacían a los 8 días de nación. La primera marca sobre que eran el pueblo de Dios. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo es que, mira, le dice, ellos están buscando por la siguiente razón que ustedes se circunciden. Porque ellos lo que quieren hacer es que su cristianismo, su fe, se vuelva algo aceptable, se vuelva algo cómodo. Y tú dirías, pero ¿cómo cómodo? Si es una cirugía, a cierta edad es más o menos complejo. Pero hermano, era hacer cómoda la fe. ¿Sabe por qué? Fíjese que dice al final del versículo 12, solamente, ¿cuál es el propósito? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Y qué estaba pasando realmente, hermano? Que la verdadera fe estaba siendo perseguida, como lo ha sido siempre, hermano. La real fe, la verdadera, la fe genuina. Pero en aquellos años, quienes comandaban las colonias eran los romanos. Y los romanos tenían un acuerdo con los judíos para no perseguirlos por la fe, permitían practicar la fe judía. Pero esta nueva fe cristiana ellos la condenaban. Entonces le dice, mira, para no padecer persecución por los romanos circuncídense. ¿Por qué? Porque así pueden decir que están practicando el judaísmo y van a pasar piola. Nadie los va a perseguir por esto. Digan nomás ustedes que están circuncidados, que son judíos. No digan que son cristianos, no digan que siguen a Cristo. Ustedes son la ley de Moisés, a Cristo no lo conocen. Y en privado practican todas estas cosas. Querían hacer la fe cómoda. También por los mismos judíos. Ellos iban a decir, no, claro, nosotros decimos creer en Cristo, pero también practicamos la ley judía. Como hoy día existen muchos llamados judíos mesiánicos, que ellos dicen creer en el Cristo, en el Mesías, pero aún guardan la ley judía. Es exactamente lo mismo que están viviendo. ¿Y qué pasa, hermano? Que cualquier cosa que el enemigo intente mezclar con la verdadera fe, con el evangelio real que trae salvación, es para diluirlo. Es para hacerlo aceptable, hermano, al oído humano. Como escuchamos, ¿cuántas veces hemos escuchado? Ven a Cristo, Dios te ama, ve su rostro, acércate a Él, Él no te va a rechazar y todo eso es cierto, hermano. Pero si no nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, sí seremos rechazados por Él, hermano, porque su presencia es completamente santa y nuestra carnalidad nos hace completamente pecadores. Entonces sí, hermano, va a haber un rechazo del Señor a muchas personas. De hecho, hermano, en Mateo 7 se nos advierte que Dios dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque Él les va a decir apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, no es solamente decir ser creyente, sino tener una fe real, una fe genuina, porque la fe cómoda, que no es ni fu ni fa, como decimos, Dios lo dice de la siguiente forma, porque no eres frío ni caliente y eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice el Señor, hermano, y podría ser un mensaje fuerte, pero es la realidad, hermano, de lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Y la verdad a veces es así. La verdad a veces es firme, duele también. Por eso ellos querían que se circuncidaran, no porque estaban preocupados de la vida espiritual de los Gálatas, sino diciendo, mira, podemos hacer esto, parecemos al mundo, no somos perseguidos, vamos a estar pero recontra bien. Y Pablo dice, no, prefiero estar agradando a Dios y enemistado con el mundo que agradando al mundo y enemistado con Dios. Por eso cuando Pablo se convierte, él nos dice algo, él asume las consecuencias. ¿Por qué? Porque se encontró con el camino de la cruz de Cristo. Llega un versículo como el 14, que quizás sea bueno subrayarlo ahí en su Biblia, porque dice,
lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado y yo al mundo. Hermano, cuando decía Pablo se convierte, él se identifica con la cruz, asume las consecuencias. ¿Cuáles? Para los judíos, la cruz, dice, era una piedra de tropiezo, y para los gentiles era una locura. Era una locura porque ¿cómo, hermano, íbamos a enfatizar una cruz donde una persona murió? Donde una persona murió de una manera humillante, murió en debilidad. No, nosotros por nuestras propias acciones podemos ser personas buenas. De hecho, ellos enfatizaban más la circuncisión que la crucifixión. Quizás hoy día, hermano, nosotros no vamos a ver a la gente hablando de la circuncisión, pero vea cómo iglesias enfatizan cosas que les hace parecer más como el mundo a la cruz verdadera de Cristo. Muchos lugares, muchas iglesias, muchos centros de adoración como este mismo están llenos de mensajes motivacionales, llenos, hermanos, de mensajes que son iguales al mundo, pero que no quieren transformar el alma de las personas. Y eso es lo que Pablo está tratando de atacar. Cómo la gente intenta hacer cómodo un evangelio, de no enfrentar persecución, que es natural a creer en Cristo. ¿Sabe? Un dato interesante y no menor, hermano, es que en el libro de Gálatas, que es un libro cortito, porque tiene 6 capítulos, no muchos versículos, hermano, el apóstol Pablo menciona aproximadamente un poquito más de 45 veces el nombre de Cristo. Son como 6 menciones por capítulo, más o menos, aproximadamente. Entonces, hermano, usted podrá darse cuenta de lo cautivado que estaba el apóstol Pablo por quién era verdaderamente Jesús. Estaba cautivado. Se había encontrado con oro, con la perla de gran precio. Había encontrado el tesoro en el campo, como las parábolas de Mateo 13. Para él, hermano, no era tan importante lo que él podía hacer por Cristo, sino conocer quién era él y lo que él ha hecho por mí. Y eso es la marca de un verdadero cristiano. Recordar siempre la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo por mí, lo que Él es, no lo que yo hago por Él. Lo que yo hago por Él es una simple retribución de Él mismo, incluso obrando en mi corazón. De hecho, hermano, si usted va atrás a la vida del apóstol Pablo, él era un rabí erudito. La doctrina de un sacrificio en la cruz era algo irrazonable para él. Él sabía, claro, que venía un Mesías, pero nunca imaginó que sería como fue, que él iba a morir con esta señal de debilidad y vergüenza como la cruz, pero él se enfrentó a ese poder de Cristo en la cruz, y la cruz dejó de ser un tropiezo y vino a ser la piedra fundamental de su mensaje, siempre predicando y diciendo: Cristo murió por mí. Hermano, se da cuenta que la cruz confronta nuestros más profundos pecados, porque nosotros regularmente somos orgullosos. Nos gusta hablar de lo que hemos logrado. Nos gusta hablar de lo que sabemos. Nos gusta hablar de nuestros títulos. Y Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme de cualquiera de estas cosas. Yo quiero hablar de Cristo. La cruz de Cristo para mí es importante. Hermano, la señal de debilidad, la señal de vergüenza, esa es la señal que yo quiero tener. En eso yo me glorío, en una señal de vergüenza, en una señal de debilidad, porque Cristo se hizo débil, quien era poderoso, Cristo tomó vergüenza, quien es santo y digno de toda adoración, para hacerme a mí un hijo suyo. Por eso me glorío en la cruz de Cristo. Hermano, si se da cuenta, Jesucristo en un momento apareció en la vida de Pablo. Nosotros sabemos que debemos buscar al Señor, pero es Él quien nos busca primero. Él está buscándonos por una obra del Espíritu Santo. Nuestra búsqueda es una respuesta a su búsqueda previa, que el Señor puede hacer de muchas formas, a través de la predicación de alguien, del testimonio de un hermano, de escuchar la palabra, de leerla. Hermano, el Señor usa muchas formas. Pero cuando el Señor nos llama, debemos atender a ese llamado. Y vamos a conocer quién es verdaderamente ese Cristo. Esa es la meta que debemos perseguir, la meta que perseguía el apóstol Pablo. Que Jesucristo crucificado, que fue crucificado para salvación de los hombres, sea conocido por esos hombres. Que nosotros, hermano, engrandezcamos a Jesús en las naciones. Que Jesús sea conocido en el mundo, hermano, para salvar a personas del infierno. Por eso, al final, en los versículos 15 y 16, el versículo 15 es claro, hermano. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Por qué? Porque, hermano,
Aquí el apóstol Pablo es uno de los riesgos de hablar de la gracia, no está eliminando nuestras obras al decir la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, está diciendo que da igual cuál sea tu estado si no has sido regenerado por Cristo. Da igual si tú te has bautizado, si no has puesto tu fe verdaderamente en Cristo. No importa cuánto podamos venir a la iglesia si no hemos puesto nuestra fe en Cristo. Porque solamente poner nuestra fe en Cristo nos va a hacer salvos, verdaderamente. Y esa nueva vida hará una nueva iglesia. Dice en el versículo 17, todos los que anden conforme a esta regla son como un Israel de Dios, como el pueblo de Dios. Para al final, hermano, en los últimos 2 versículos decir lo siguiente. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Se hartó Pablo. Nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y termina diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermano, era muy común en aquellos años que un amo marcara a su esclavo, a la persona que trabajaba para él. Y lo marcaban literalmente, hermano, con un hierro caliente. Y marcaban a este siervo que tenían para reconocerlo frente a todos. Y lo que Pablo está diciendo, hermano, es que esta parece ser mi característica, mi marca ante todos. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Todos pueden reconocer que yo soy un esclavo, un siervo de Jesucristo. Él no estaba hablando de su autoridad, reconocida por Dios, su apostolado. Él no está diciendo, yo soy un apóstol del Señor. Yo soy un apóstol de Dios. ¿Cómo ustedes no van a ver que yo soy un verdadero siervo? Y él no dice eso, llevo las marcas en mi cuerpo. ¿Y cuáles eran estas marcas? Se preguntará usted. Bueno, hermano, todos sus sufrimientos. Estuvo en naufragios, fue azotado, fue encarcelado. Lo que le reconocía como un verdadero creyente era haber permanecido fiel en aquellas situaciones donde su fe era aprobada, donde él era acorralado por ser un verdadero hijo de Dios y predicar el evangelio. Es en esos momentos, hermano, donde el mensaje toma importancia. Hubo un tiempo en el que él se enorgullecía de la misma circuncisión, pero después de convertirse a Cristo, al salir Jesús a su encuentro, solo se gloriaba en las marcas que había recibido. El contraste es claro de aquellas personas que querían circuncidar a otros y querían que fueran marcas externas, pero él tenía marcas internas. Hay algo de lo que debemos tener cuidado, y es que cuando cristianos, o como cristianos, o al ver a líderes espirituales que solamente quieren vivir sin problemas, evitan cualquier tipo de confrontación, hermanos, solo quieren vivir en comodidad, nos quieren hablar de ser un verdadero creyente. ¿Por qué, hermano? Porque un verdadero creyente toma riesgos, va a predicar el evangelio, se enfrenta, habla por amor, para que la gente sea advertida, para que la gente escuche el evangelio. Ese es el llamado, hermano, al que usted ha sido llamado. Y si predica el evangelio con fidelidad, hermano, se va a encontrar con mucha oposición y persecución. Van a haber marcas naturales en su vida. Por eso su grito de guerra final del apóstol es: tengan gracia conmigo, tengan gracia conmigo. Miren, yo llevo las marcas del Señor, todos pueden verlas, así que por favor, ya les he dejado claro. Por eso dice, no me molesten más, no me causen más molestias. Miren, vean las marcas, corroboren la vida. ¿Quién se ha sacrificado por ustedes y quién solamente quiere tener comodidad de parte de ustedes? Ustedes ya elijan. Por favor, no me molesten más. Tengan gracia conmigo. Pero luego dice, hermano, la gracia sea con ustedes. Parece que son las últimas palabras y son suficientes. Si usted se da cuenta, hermano, las despedidas de Pablo a veces son un poquito más largas si lee otros pasajes. Pero aquí es, hermano, la gracia sea con ustedes. Nada más. Porque parece que eso es suficiente. Recordar que debemos entregar gracia a otros y recibir gracia de otros. En la iglesia debemos entregarnos gracia, hermano, unos a otros. Hemos sido perdonados por gracia de Cristo, por la gracia de Dios, y debemos entregar gracia a otros. Y hermano, pienso que terminando este texto no hay mucho más que decir. La gracia de Dios, hermano, es maravillosa. Muchos creyentes hoy día viven vidas de juicio sobre otros, de hecho con una sensación de superioridad moral sobre otros, pero a la larga debemos entender que el Espíritu está haciendo una obra distinta en cada uno y debemos dejar que la multiforme gracia de Dios actúe de la manera distinta que puede hacerlo en cada uno de nosotros. Dejemos que Cristo, quien nos salvó por pura gracia, siga obrando en nuestros corazones. Hermanos, Jesucristo debe ser tan precioso y hermoso a nuestros ojos
que nuestras acciones simplemente deben ser un reflejo de lo que es Él y de lo que Él ha hecho, no de nuestro propio esfuerzo. A Dios sea la gloria y debemos gloriarnos en su cruz, hermano, que representa el momento de mayor amor que la humanidad puede experimentar.